Por lo pronto vamos a entrar ya en una entrevista con nuestro querido Juan Alberto Cedillo, colaborador de este espacio, colaborador de Rompeviento, que ya lo sacamos de las vacaciones y ya le dijimos, ni modos, Juan Alberto tiene que regresar a trabajar nuevamente y ya está, ya lo estamos viendo por ahí a Juan Alberto Cedillo, a quien le agradecemos que nos tome la llamada. Juan Alberto, como le mencioné hace un rato, estamos publicando un artículo de él, García Luna y el delito clave, falsedad de declaración. Juan Alberto Cedillo es un periodista que, como le comenté, pues ha seguido muchísimos casos, tanto de figuras públicas en términos de criminalidad y de juicios que se han llevado en los Estados Unidos como personajes, además como personajes que tienen poco reflector, pero que han tenido un papel muy fuerte, doloroso e importante en materia de criminalidad en nuestro país y que están siendo juzgados en los Estados Unidos o varios casos que ya fueron juzgados y sentenciados. Así que qué mejor que una charla sobre el caso de Genaro García Luna que con alguien que ha hecho pues un seguimiento pues innumerable de casos y tiene la experiencia también de cómo funcionan las autoridades de los Estados Unidos, cómo funcionan estos juicios, los impactos que podrían tener. Juan Alberto Cedillo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Ya sabes, siempre es un placer platicar contigo y con tu auditorio. Gracias, Juan Alberto. Pues Juan Alberto, pues sí, por una parte está todo este show mediático como sucedió en el caso del juicio del Chapo Guzmán y una es la parte del show mediático y otra lo que no hay que perder de vista y me parece que en este artículo pues señalas precisamente puntos nodales y fundamentales. ¿Qué decirle a la audiencia con respecto de cuáles son las piezas que hay que seguir en este juicio al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna? Bueno, déjame iniciar comentando que, como dijiste, en la última década con Proceso me tocó cubrir al menos 6 juicios entre presenciales, la mayoría presenciales, y juicios virtuales por la pandemia, ¿no? Eh, y en este caso, el juicio de García Luna, como lo fue el juicio del Chapo, son procesos atípicos, procesos judiciales atípicos, al grado que el juez tiene que poner una serie de candados para que los fiscales y la defensa tengan límites en lo que puede decir por la gran atracción mediática que conlleva. Y el problema de un juicio mediático como el contra García Luna es que no solamente se está juzgando García Luna, en el banquillo de los acusados también está el país, también está México, y se va a juzgar a México. García Luna, como el juicio del Chapo, la atracción mediática provocan que, por ejemplo, García Luna ya está condenado. Para México ya es culpable y ya así va a quedar mediáticamente. Sin embargo, el juzgado tiene otros parámetros, tiene otros manera de ver las cosas. Pero lo mediático, por ejemplo, con el Chapo, pues estaba juzgando a un criminal, a un narcotraficante y, en pocas palabras, una persona que encarna el mal, y estaba bien que se juzgara y se condenara. Pero en este caso se está condenando y se está juzgando al más alto funcionario de la seguridad de México. Entonces, también se está juzgando a México de cómo funciona el asunto del control del narcotráfico en México, porque nuestro país ya tiene una pésima reputación a nivel internacional por la violencia, por casos como el asesinato de periodistas que a nivel internacional causan mucha conmoción, y ahora con la versión mediática que va a salir del juicio, pues a la pésima imagen que tiene México con la violencia se va a sumar que los narcos controlan al gobierno. Los narcos eh, pagan sobornos inmensos al gobierno y ellos en realidad son los que están
de alguna manera gobernando regiones de México o gobernando el país. Y desgraciadamente a nivel internacional ahí no va a ser Felipe Calderón, no va a ser Enrique Peña Nieto, no es solamente AMLO, es toda la nación manejada desde la perspectiva que el narco está gobernando en México. Y ese es el problema con un juicio mediático de esa naturaleza, que se está poniendo en la manera de cómo se está viendo el país a nivel internacional. Ahora, con respecto a lo que dices, por ejemplo, todos los testimonios que tiene la Fiscalía, en términos desde México los vemos de una manera, a nivel mediático se va a ver de otra manera, pero el problema que tiene la Fiscalía, y ese es cómo se tiene que entender lo que van a ver el jurado, es que los principales testimonios que van a dar, que ya dio el Grande, que va a dar el Mayo, perdón, el Rey Zambada, que va a dar la Barbie, que puede dar Beitia, son contra García Luna, que está pagando sobornos, que estuvo recibiendo sobornos, que le pagaron sobornos. Sin embargo, para el jurado no es coherente que digan que pagaron sobornos para tener impunidad y todos esos que pagaron sobornos están encarcelados o muertos. El jurado lo va a ver como una incoherencia de que digan que pagaron sobornos para operar en libertad y resulta que fueron capturados en el mismo periodo donde estaba García Luna. Con esto yo no estoy defendiendo a García Luna ni nada. Yo creo que es culpable desde que estaba en la AFI de cooperar con los criminales. Pero el riesgo que tiene la Fiscalía, por eso menciono que es muy importante poner la atención en el segundo delito, el riesgo que tiene la Fiscalía es que el jurado lo declare inocente de los cargos de narcotráfico, pero sí puede ser condenado y juzgado y encarcelado por el segundo delito. Ya, en esta parte de que pueda ser declarado inocente por cuestiones de cargos de narcotráfico, Juan Alberto Cedillo, ¿qué es lo que en un juicio en los Estados Unidos tiene validez? Si bien, pues leyendo y revisando el caso y los criterios tanto del juez como los que tiene que tomar en cuenta el jurado, los 12 miembros del jurado, pues que hay una parte que es importante, que es la de una cosa son los testimonios pues de algunos miembros de los cárteles. Algunos fueron detenidos gracias o con la colaboración de Genaro García Luna, pero otros tantos no. Y en este caso, eh, los testimonios que se van presentando de los que fueron detenidos por la intervención de Genaro García Luna, pero otros que no. ¿Qué pasa ahí a la hora de presentar los testimonios? Fíjate que eso es lo más importante y eso es lo más atractivo del juicio, ya cuando te metes a la dinámica de la justicia estadounidense. Por ejemplo, García Luna ya está condenado, te digo, mediáticamente, los testimonios lo van a hundir desde la perspectiva de México y quizás a nivel internacional. Sin embargo, por ejemplo, ayer el Grande da un testimonio, pero ese testimonio no cumple con los requisitos para que el jurado, que tiene un manual, que fue capacitado para decir, bueno, mira, los que van a hablar ahí son testigos protegidos y es la palabra de un criminal, es la palabra de un delincuente. ¿Cómo se puede creer en la palabra de un delincuente? Pues se le da cierto valor porque la fiscalía lo presenta como su testigo. Pero lo que diga tiene que cumplir con ciertos requisitos para que el acusado pueda ser condenado por el delito que se le acusa. Como no hay pruebas contundentes, como sería una grabación, como serían audios, como serían fotografías, como serían videos, como serían llamadas, para cumplir con el delito de conspiración para violar ciertos artículos de los Estados Unidos que mencionan de 5 a más kilos
de cocaína para introducirlos a los Estados Unidos. Para la violación de esos artículos tiene que haber al menos, por lo menos 5 testigos, pero que tienen que ser de primer nivel, que dicen, que confirman, que señalen en tiempo, forma, detalles de que se reunieron, que entregaron, que ellos personalmente le pagaron los sobornos a García Luna. No, los testimonios de dichos, los testimonios de que escuché, los testimonios que me dijeron, esos no valen. Simplemente el jurado los desecha por automático. Hasta ahorita el principal acusación con todos los requisitos que se cumplen para la ley estadounidense es el que va a rendir el rey Zambada, porque ya lo dijo en el juicio del Chapo. Yo entregué en tal fecha, en tal lugar, maletas con dinero a Genaro García Luna cuando era titular de la AFI. Esos son los testimonios que valen. Todo lo demás está puesto en duda porque el testimonio es de un criminal, no es de un policía, no es de un ciudadano, no es de una persona que se le pueda tener credibilidad. Para la justicia norteamericana, desde que se empieza el interrogatorio, el fiscal tiene la obligación de decir y preguntarle al testigo: señor, ¿usted está manteniendo un acuerdo con la Fiscalía de Reducción de Condena, sí o no? Y esa es la introducción para presentar al testigo protegido, para que el jurado entienda que ese tipo tiene una orientación para decir lo que va a decir. Entonces, los testimonios, y ese es el riesgo que tiene la Fiscalía, que si no cumplen con esos requisitos, no va a haber las condiciones para que se le complemente y se le compruebe el delito de que se le acusa de narcotráfico García Luna. No quiere decir que no lo haya, que no lo hay, no lo hizo, simplemente que no se está probando con pruebas contundentes de que así fue. Esta parte de falsedad en declaraciones en los Estados Unidos, pues es un delito grave, hasta donde tengo entendido, tiene una dimensión parecida a un narcotraficante. Sí, hasta más, probablemente más, ser más penado. El máximo delito de narcotráfico para García Luna son 20 años de prisión. Con ese, se le suma a eso, puede ser más, puede ser hasta cadena perpetua. La falsedad de declaraciones es un delito grave en los Estados Unidos, bastante grave, y ese es el que van a poder confirmar sin ningún problema. Una de las cosas que tiene el gobierno y la justicia contra García Luna es la traición. No le perdonan que, siendo el enlace para la iniciativa Mérida, que manejó millones y que le dieron bastante dinero y equipo. Recordemos que en el periodo de García Luna está toda la cooperación con la iniciativa Mérida. El gobierno de los Estados Unidos destina $2,000 millones para apoyar la iniciativa Mérida. Gran parte de ese dinero obviamente no se entregó en efectivo, sino en equipo, desde los aviones, desde los helicópteros Howard, desde los camiones blindados, desde la capacitación de la policía. Ellos tenían la unidad de operaciones sensibles de la Policía Federal, era del gobierno de los Estados Unidos, aunque los policías eran mexicanos. Y de esa unidad salieron filtraciones hacia el crimen organizado, que cuestiona también el papel de cómo los Estados Unidos capacitan y mantienen la relación con las policías que ellos consideran que van a hacerle el trabajo sucio en México, que es combatir el narcotráfico, porque el gobierno de los Estados Unidos pone toda parte de su estrategia para combatir el narcotráfico, no en lo interno, no en controlar el narcotráfico en sus fronteras, que no entre a sus fronteras. La principal actividad que tiene el gobierno de los Estados Unidos para evitar que la droga llegue a su país es colaborar con los países donde se produce para que se combata ahí. Es decir, están delegando su responsabilidad de combatir el narcotráfico en otras instituciones que no dependen de ellos. Y desde esa unidad de operaciones sensibles de la Policía Federal, que se supone que era la responsable de combatir a los altos capos, es de donde sale la filtración para que Z40 conozca que la DEA ya tiene sus teléfonos, que alguien de su organización lo estaba traicionando
y entonces se desata la masacre de Allende. Y volviendo al asunto, no le perdonan que haya hecho un delito que no es el narcotráfico, que es el de la corrupción. García Luna, si algo tiene, es que fue extremadamente corrupto para utilizar todos los fondos de la Iniciativa Mérida para sus empresas, para sus negocios, para convertirse en el millonario como vivía en Miami, utilizando los recursos de la Iniciativa Mérida para su beneficio personal. Oye, Juan Alberto, dos cosas ya para cerrar, ya vamos a tener la mesa, pero con respecto de este caso de Genaro García Luna, me llamó la atención que el juez le concedió a la defensa que excluir la forma de vida, los bienes que tiene en Genaro García Luna, que son de su propiedad, por considerar que no existen pruebas de que ese recurso proviene del cártel de Sinaloa o de algún cártel. Y el juez concedió que ese tema no se aborde dentro del juicio, algo que también pues nos llamó la atención. Y pues en el marco de este escepticismo que nos habita por décadas y décadas de ver tanta impunidad desde sexenios pasadas hasta todavía que es decir que no hay castigo a los responsables, me quedo pensando en el caso del Chapo Guzmán, todo este show mediático que se hizo, y que bueno, el propio presidente ahora decía que era como un pago por evento, lo del caso de García Luna. O sea, finalmente lo que sucedió con el juicio del Chapo en México no se tradujo en nada, a pesar de que salieron nombres de funcionarios, incluyendo el expresidente Enrique Peña Nieto, para no ir tan lejos, ¿no? Y pues simple y llanamente no sucedió nada. Acá, en este juicio, pueden salir todos los nombres de exfuncionarios mexicanos y hay un escepticismo de que vaya a suceder algo, y eso incluye al general Cienfuegos. Y ese escepticismo también lo podemos sentir, por lo menos yo, de que alguna autoridad de la DEA, de la CIA, del FBI, del ICE, ¿no? De Estados Unidos, pues también los veamos en la cárcel, porque pues es imposible que no tengan ahí una tremenda corrupción para que se permitiera eso y que nadie se hubiese dado cuenta de lo que estaba haciendo Genaro García Luna, pues también pues no nos chupamos el dedo. ¿Qué decir al respecto? ¿Crees que pueda caer alguien de por allá? Totalmente de acuerdo contigo. El asunto es que como ahorita se convierte en algo mediático, incluso al gobierno de los Estados Unidos le conviene políticamente esto, porque también, como te digo, está siendo juzgado México. No se está juzgando solamente a García Luna, y eso va a impactar para la administración del actual presidente. Oye, ¿y no se está juzgando también a los Estados Unidos? Sí, sí, claro, en cierto sentido. Por ejemplo, algo que el gobierno de los Estados Unidos es muy con doble moral de condenar la corrupción exterior y siempre se vangloria de que ellos son más honestos. Tienen leyes más rígidas, tienen un Estado de Derecho mucho más sólido que nosotros, pero no son igual de corruptos en las policías y en muchos lados. Por ejemplo, hace poco detuvieron a un agente de la DEA que protegía a un cártel local, por digamos en Nueva Orleans, que estaba igual que el México, igualito que el México, nada más que ellos son muy cuidadosos. Por ejemplo, todas las acusaciones que tienen contra los agentes de la aduana, de la patrulla fronteriza, del ICE, porque los cárteles mexicanos los han comprado, los llevan casi en secrecía. Por ejemplo, yo para este asunto de la DEA, una colega, mejor dicho, una académica y yo tenemos una serie de solicitudes de acceso a la información al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque hay una investigación interna por la filtración que se hizo desde la Unidad de Operaciones Sensibles contra la DEA. Hay una investigación contra la DEA, porque ellos lo consideran que también hay una corrupción ahí al no entender o estaban como que su contraparte era cómplice del crimen organizado. Entonces, ¿qué papel estás jugando tú? Le estás dando información a los narcos tú también. La DEA tiene una investigación
por parte del Departamento de Justicia, y eso es lo que estamos solicitando, de cómo es que se está llevando a cabo, cuáles son los resultados, y ya terminaron. Pero ellos llevan parte de la corrupción muy oculta para que no sea escándalos en este caso. Ya. Y por tanto, ¿consideras que difícilmente va a caer alguien de ellos y si cayera, pues sería con una discrecionalidad total? Absolutamente. De hecho, ya han caído, pero no nos enteramos tanto porque, para empezar, no son juicios mediáticos, son juicios que se llevan muy para acá. Te digo, en los 12 juicios que yo cubrí, perdón, en la media docena de juicios que yo cubrí, hay una diferencia tajante entre un juicio tradicional, por ejemplo, el juicio contra Chano en la Corte de San Antonio, es un juicio que es aburridísimo, que no pasa nada, que solamente a los que estamos interesados te puede llamar la atención. Estos son juicios mediáticos, estos sí se parecen más a la ley al orden, a lo que Hollywood plantea como un juicio. Los demás tienen otra dinámica, por eso este juicio tiene que tener tantos candados. Y ahí el problema que tiene la fiscalía es que, a pesar de los candados, como dices, no se puede tocar los recursos de García Luna. La defensa, si eso lo prohibieron, la defensa lo puede sacar. Ah, ya. Pues muy bien, Juan Alberto Zedillo, como siempre, pues un gusto que estés aquí con nosotras y nosotros, me da gusto verte, y ahí seguimos al habla, ahí seguimos dándole seguimiento a este caso, así que te seguiremos molestando nuevamente, Juan Alberto. Gracias a tu disposición, ya sabes, con gusto. Un abrazo y saludos al auditorio. Gracias.